Hola y bienvenidos a Ocelot Strategy. Soy Masaryk y sí, por fin aparezco. Hacía mucho tiempo que no aparecía en el canal, al menos continuando con alguna de las series que ya tenía en marcha o con alguna nueva. Simplemente aparecía en las MPs que ya estaban grabadas desde hace tiempo. Pero bueno, ahora mismo voy a presentaros una nueva serie, o más concretamente una miniserie. Este es el Hearts of Iron Darkest Tour. Es un juego de Paradox que coge de base el Hearts of Iron 2 y ha sido ampliamente mejorado por modders de la comunidad. El juego vio la luz el 5 de abril de 2011 y fue editado por el propio Paradox pese a que estar mejorado por modders. Le gustó a la compañía y lo quiso distribuir. La verdad es que está bastante bien y tiene una cantidad de novedades que ya veréis que respecto del 2, y realmente a vosotros no os gustó el 3, pero si el 2 os gustó, pues esta es una opción. Que además lo podéis adquirir en perdón, lo podéis adquirir en Fast to Play a tan solo €1. Bien, vamos a ver, cogemos un jugador. De acuerdo, aquí lo veis. Vale, en realidad hay dos escenarios, ¿vale? Lo que pasa es que tienen comienzos distintos, ¿de acuerdo? Tenemos el escenario de la Primera Guerra Mundial, que empieza, como todos ya sabéis, en 1914. ¿Vale? Y después tenéis ya lo que es la Segunda Guerra Mundial. Periodo de entreguerras en 1933, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, prácticamente casi cada año. Y bueno, dos escenarios, la guerra ruso-japonesa y la invasión de Polonia, pero esto ya sabéis que son escenarios aislados en los que la diplomacia está desactivada y simplemente lo único que hay que hacer es jugar la guerra. Para los escenarios pues tiene más sentido jugar al Hearts of Iron 3 más que al 2, pero bueno. Bien, vamos a analizar concretamente qué clase de novedades trae, bueno, novedades, que el juego ya tiene prácticamente 3 años. La verdad es que no es muy conocido, yo lo descubrí hará un tiempo, hará un año, y fue una grata sorpresa, porque yo siempre fui fan del 2, no tanto del 3, ahora estoy practicando con él, pero bueno, vamos a coger por ejemplo la Alemania, pero bueno, estamos en el 33, debería ser la Alemania de Weimar, de la República de Weimar, ¿vale? A pesar de que aquí veis el retrato de Adolf Hitler. Bien, una de las novedades respecto del 2 es que el Darkest Tour contiene más provincias y un nuevo árbol de investigación mejorado. Vale, aquí estamos. ¿Veis? Vais a ver cosas bastante curiosas. Bueno, como ya sabéis, el Hearts of Iron 2 llega hasta el 1963. Podemos empezar un poquito lo que es la Guerra Fría. Y ahora veréis las novedades que trae, que son las decisiones, que son muy parecidas a las del Hearts of Iron 3. Son decisiones que las podemos autodesencadenar nosotros mismos si cumplimos con una serie de requisitos. Como por ejemplo, imprimir moneda. Nuestro Banco Nacional puede imprimir más moneda para tapar algunos problemas presupuestarios sin recurrir a préstamos de dinero. Así, puede llevar a un incremento inflacionario, lo cual podría ser problemático para nuestra industria. Esto pues nos daría un menos 1% a la disensión, nos daría 400 de dinero y nos bajaría un 1% la capacidad industrial. Capacidad industrial es básicamente la capacidad que tenemos para construir unidades, infraestructuras y toda clase de elementos que nos ayuden en nuestra escalada bélica. Bien, como podéis ver, la República de Weimar con un 40% de disensión y recién nombrado canciller Adolf Hitler, pero está de presidente Paul von Hindenburg. Es decir, aún estamos dentro de lo que es la República de Weimar, aún no se ha incendiado el Reichstag, que supone que es un evento que saldrá más adelante. Pero además, en cuanto nos ponemos a jugar, vais a ver que nos sale un evento, más que nada para que veáis el realismo histórico que tiene esta versión, que es lo que me gusta. Lo ponemos en marcha, ya nos debería salir un evento, veis, elecciones generales,
Las elecciones federales al Reichstag de la República de Weimar, llevadas a cabo el 5 de marzo de 1933, concluyeron con la aplastante victoria del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP, siendo el partido más votado con el 43,9% de los votos. ¡Qué horror! Pero no logrando la mayoría absoluta deseada por Hitler. Aún así, el apoyo popular fue suficiente para que el 23 de marzo Hitler y sus partidarios aprobaran la ley habilitante que le otorgaba al canciller del Reich poderes especiales que le permitirían gobernar por decreto. Es decir, ya sabéis, la quema del Reichstag, que misteriosamente el Reichstag acabó ardiendo. Hitler lo utilizó como pretexto y puso en marcha la ley habilitante y pues adquirió poderes cuasi dictatoriales, mientras el pobre von Hindenburg debido a su avanzado estado de edad no estaba muy al tanto de qué demonios estaba ocurriendo. Bien, tenemos dos opciones aquí para que veáis que las posibilidades que nos da esta versión es seguir con la Alemania nazi o crear una Alemania comunista. Es decir, fundamos la RDA, la República Democrática Alemana, para que veáis. Bueno, ya pasamos a ser comunistas. ¿Vale? Es una opción que no está nada mal y bueno, pues podemos jugar múltiples, eventos históricos. ¿Esto qué es? ¿Son rebeldes? Partisanos. Y curiosamente salen en Nuremberg, uno de los lugares donde los nazis tenían más apoyo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a analizar otro escenario que también está muy bien. Otro país, para que veáis la cantidad de opciones que tenemos. Tenemos un montón. Y ya pasamos a jugar, porque vamos a jugar con Francia. Cogemos el 33, cogemos por ejemplo Estados Unidos, cargamos y jugaremos con Franklin Delano Roosevelt, recién elegido presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Y podremos aplicar las políticas del New Deal para ir poniendo cota a lo que era la Gran Depresión, una nueva ley bancaria, la reforma agraria y toda una serie de eventos desencadenables de forma manual importados de lo que es el Hearts of Iron III. Esto lo habilitaron los modders. Por ejemplo, podemos crear el New Deal, ¿vale? Y ahora veréis una cuestión, baja la disensión un menos 5%, nuestra política interior varía en 1, a cambio de economía planificada. Y ahora veréis que algo que se han currado los modders en la última versión, que cuando por ejemplo aplicamos el New Deal, pues no sucede nada. La ley bancaria, generalmente, ley de emergencia bancaria, pues generalmente sale Roosevelt hablando, esto me ha dejado mal, ¿vale? Pero se le oculta seguramente porque igual estoy grabando y entonces pues ha debido dar un fallo, pero cuando aprobamos por ejemplo el New Deal, sale el discurso de Roosevelt en el que aprobó este paquete de ayudas y reforma. Vale, podemos la ley de emergencia bancaria, aplicación industrial más 5%, revocación de la prohibición de la ley seca, tomar un préstamo, obras públicas. Aquí hay un montón de eventos para intentar sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Bueno, otra cosa que he dicho pero que no habéis podido ver respecto del 2, veréis que pues evidentemente hay muchísimas más, hay más provincias, lo cual pues le da un poco más de complejidad al juego. Eso no está nada mal, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a ir a lo que nos verdaderamente importa. Esta partida va a ser con Francia, con la Tercera República. Vale. Intentaremos recrear el periodo de entreguerras y mostraros los enormes problemas que tuvo Francia y que desembocaron en un estrepitoso fracaso contra la Alemania nazi.
Y por eso será una miniserie. No sabemos muy bien si podremos aguantar el embate alemán, sí o no. Vale, entonces intentaremos ir gestionando. No voy a empezar en el 33 porque si no se va a hacer muy largo. Ya os digo, esto tiene idea de ser miniserie. El objetivo es que veáis el juego. Un juego que es muy asequible, €1, ya os digo, lo podéis encontrar en Fast to Play. Y para mí es que es una auténtica gozada, ¿vale? En cuanto a la cantidad de... lo fiel a lo que es a la historia en sí. Personalmente a mí me gusta mucho el periodo de entreguerras en Francia, porque fue un periodo bastante convulso y eso me llama mucho la atención. Hubo una temporada que lo estuve estudiando un poco, ahora ya yo lo he olvidado un poco bastante, ¿vale? Pero bueno, esto me está ayudando a refrescar un poco. Y la verdad es que fue un periodo muy convulso, un periodo muy difícil, en el que los gobiernos en Francia subían y caían. Habían gobiernos que duraban horas, habían gobiernos que duraban meses y habían gobiernos que raramente duraban un año. Los políticos franceses estaban continuamente a la gresca, no paraban, pensaban en sí mismos, no en el, digamos, en el destino de su país, y más contra una Alemania que estaba rearmando, ¿vale? Y claro, esto pues era evidentemente un serio problema. Se me olvida la intro. Adelante la intro, que no la había puesto. Bien, vamos a ver cómo vamos a gestionar esto. Tenemos una disensión del 10%. Tenemos una cantidad de barcos aquí construyéndose. Lo siento mucho, pero todos estos barcos se van a ir. No los queremos por la sencilla cuestión de que no los necesitamos. Lo que tenemos que hacer es por tierra, pues parapetarnos y... Perdón. Intentar parapetarnos y evitar que Alemania nos invada. Bien, tenemos varias opciones. Aquí tenemos lo que es la línea Maginot. Vale, la línea Maginot es un complejo de fortalezas que se construyó a lo largo de la frontera entre Francia y Alemania, del lado francés. Digamos que impulsado por el entonces ministro de la guerra, André Maginot, ¿vale? Que, bueno, era una especie de línea de fortaleza, ¿vale? Que supuestamente iba a defender Francia de una invasión alemana, ¿vale? Y bueno, en este caso, pues concretamente agrupa estas tres provincias que ya veis que aquí tenemos fortificación terrestre al tope, 10. Era una auténtica maravilla de la ingeniería, pero claro, solo protegía esta frontera. Pero bueno, voy a empezar ya
me estaréis diciendo, oh, pon esto en marcha ya, ponlo en marcha. Sí, lo pondré en marcha, pero es que claro, primero tengo que ver qué demonios vamos a hacer. A ver, la tecnología. Bien, como podéis ver, el árbol de tecnologías está totalmente cambiado. Está más pormenorizado ahora, es más complejo, lo cual me gusta más. Cuanto más complejo, cuanto más azúcar, más dulce, por supuesto. Vale, vamos a intentar subir la capacidad industrial con la normalización de productos. Vamos a seleccionar un grupo de investigación. Vamos a seguir. Construcción avanzada, no, aquí. Agricultura mecanizada. Esto la necesitamos también. Vamos a coger no. Tarde temprano el 36, no. Artillería campaña 21, también la vamos a coger. Y vamos a ver las decisiones. Tenemos una opción. Como somos democracia, podemos llamar a unas elecciones generales. Y ahora otra cosa importante, el gobierno. Estamos en la Tercera República Francesa, periodo que se inaugura con la caída de Napoleón III tras su derrota contra Bismarck, allá en el 1870. Ahora mismo tenemos un gobierno conservador, bajo la batuta del primer ministro Albert Sarraut y con la presidencia del radical Albert Lebrun. La política francesa de entreguerras era un caos. Por ejemplo, Sarraut tuvo que sustituir como primer ministro al conservador Pierre Laval, que apenas había durado 6 meses. Los gobiernos apenas duraban algunos días, otros meses y rara vez un año. Era un auténtico caos. De hecho, el mandato de Sarraut duraría hasta junio, otros 6 meses, pero fue interrumpido por las elecciones. Pero para que veáis lo absurdo, el predecesor de Laval, Fernand Guasson, apenas duró una semana como primer ministro en el cargo. Albert Lebrun, el 14º y último presidente de la Tercera República Francesa, pese a ser del Partido Radical Socialista, era de ideología conservadora moderada. Fue elegido presidente de la República el 10 de mayo de 1932. Asumió un papel mediador y supo adaptarse a los múltiples gobiernos tanto de izquierdas como de derechas que fueron alcanzando el poder. Un dato curioso que refleja lo volátil de la situación de la política de entreguerras francesas es que Lebrun fue reelegido en el 39 presidente, algo que solo había pasado una vez en toda la Tercera República. Continuamos. Bien, ¿qué vamos a mover? Hacia la izquierda, a la derecha. Intervencionismo, aislacionismo, no los vamos a colocar en el militarista porque igual no podemos cambiar libre mercado. Intervencionista, declaración de guerra, en principio no vamos a declarar la guerra a nadie. Militarista es lo que nos convendría, pero igual para enseñaros unas elecciones igual voy a convocar unas elecciones después. Entonces tendremos, vamos a cambiar democracia. Bien, ¿qué más? Anticarro. No, aviación más bien. Doctrina aérea. Son 37. Estos son un poco. Doctrina de tierra. 36, 38. Pues vamos a coger esta doctrina de tierra. ¿A quién se la vamos a dar? A Maurice Gamelin o Maxime Weygand, cada cual más viejo. Madre mía, dos héroes de la Primera Guerra Mundial que, bueno, uno tenía 68 años y el otro 73, y ambos fueron designados para defender a Francia, lo cual pues muestra el grado de desesperación que tenía el gobierno y el alto mando francés. Vale, pero eso ya os lo iré explicando. Vale, bien, en la producción. Los refuerzos no, bajo ningún concepto, porque vamos a necesitar estos recursos humanos para crear más unidades. Sobre todo, aviones, escuadrillas.
Pero tecnología, vamos a intentar mejorar alguna aviación. Es que claro, el multirol, caza multirol, vamos a investigarlo. Y naval no vamos a tocar nada. Infantería, tenemos la del 31, vamos a investigar la del 36. Y no voy a colocar otro equipo porque seguramente vamos a tener pérdidas. Bueno, vamos a intentar bajar esta disensión que tenemos aquí. No vamos a colocar nada a producir. Algunos diríais, ¿qué opción? Ampliamos la línea Maginot hasta el mar. Yo no soy partidario. Antes construiría aviones. Pero bueno, vamos a hacer bajar la disensión. Inteligencia no la tocamos de momento. La producción la dejamos ahí. Modernizaciones nada. Vale, pues creo que ya podemos ir dándole aunque sea velocidad normal para ir progresando poco a poco. ¿De acuerdo? Bueno, le damos. Tras la Primera Guerra Mundial, vamos a ver esto un poquito más rápido. Tras la Primera Guerra Mundial, todos los gobiernos europeos, salvo la Rusia soviética, eran, bueno, esto es el autocomercio, el mismo. ¿Por qué me ha subido la disensión? ¿Por qué? Estaba a 10. Creo que no me he fijado bien, creo que he cerrado. Y Italia ha tenido éxito en una campaña de difamación contra nosotros. Fantástico. Empezamos fantásticamente bien. Bueno, al menos nos han regalado una tecnología por aquí. Bien, todos los gobiernos europeos, salvo la Rusia soviética, eran regímenes parlamentarios representativos antes de la Primera Guerra Mundial. Otras más bien. Artillería. Vale. Es decir, el gobierno constitucional liberal se veía como un signo de progreso y sus valores se habían integrado en las sociedades europeas de entonces. Hasta ahí, pues bueno, un conjunto aceptado de derechos y libertades de los ciudadanos, como por ejemplo la libertad de expresión, de opinión, de reunión, eran garantizados por los gobiernos constitucionales libremente elegidos. Pocos se oponían a él, ni el movimiento obrero socialista, que era el que, digamos, algunos los veían como una amenaza contra las democracias liberales, y no era así, pues en realidad defendían el gobierno constitucional y los principios de convivencia y libertad, pero no defendían el mismo sistema económico. ¿Vale? Por lo menos desde esa perspectiva yo lo veo así, como otros autores e historiadores, ¿vale? Pero bueno, ojo, otro tema también sería hablar de los comunistas y anarquistas. Ojo, estoy hablando de socialistas, no de comunistas y anarquistas, ¿vale? De todas formas, para mí es importante hacer un inciso en esta cuestión, y si observamos la segunda oleada de revoluciones que llegaron en el periodo de entreguerras, está claro que la ascenso comunista era una amenaza, ¿vale? Porque era antiliberal, ¿vale? Pero curiosamente, esto analizadlo y veréis, curiosamente, ni un solo régimen democrático liberal fue desalojado desde la izquierda. Ninguno en este periodo. Ninguno. De hecho, fue el fascismo, primeramente en su forma italiana y después en la alemana, con el nacionalsocialismo, las que inspiraron a las fuerzas antiliberales desde la derecha. Y pues a lo largo de toda Europa se fue extendiendo. Vale, una investigación nueva. Vale, aquí vemos que la República Española ha tomado una decisión: elegir al Frente Popular en las elecciones generales. Pues bien, el Frente Popular aparece en España.
en la República Española. El tanque temprano lo vamos a investigar también. Industrial, aquí, vale. Desencriptado, esto ahora después. ¿No? Combustible sintético, hay un montón de cosas que investigar. Esto voy a darle un poco más de caña, porque si no... Vale, quiero que esto sea corto y no se extienda demasiado. Agricultura mecanizada, vale, muy bien. Preparación para la guerra. Las beligerantes acciones de la fuerza alemana nos obligan a preparar a nuestra industria para otra gran guerra. Cambia a nuestra política interior, varía en 1, cambia a militarista, actual 7. El modificador para la CI en tiempos de paz cambia en más 12%, recursos humanos más 15. Vale, creo que podemos coger el desencriptado. Vamos a colocar una línea más de investigación. No. Vale. Agroquímica al 37. Vamos a coger agroquímica. La capacidad industrial nos va a ir subiendo. Vamos a bajar esta disensión que nos está matando. Vale. Pues le damos en marcha a esto. Más acuerdos diplomáticos, más acuerdos diplomáticos. Por cierto, no os he hablado nada de las unidades militares, pero como podéis ver están hechas trizas. El ejército francés estaba hecho un desastre. Francia había sufrido mucho durante la Primera Guerra Mundial, padeció una cantidad enorme de bajas y pese a haber sido uno de los vencedores, en el periodo de entreguerras tuvo numerosos problemas. El más grande fue el descenso bastante acusado de la natalidad, que evitaría el reemplazo dentro del ejército y le situaría en una situación de seria desventaja frente a Alemania con mayores recursos humanos. Es por ello que Francia, a instancias del entonces ministro de la Guerra André Maginot, optó por una estrategia defensiva construyendo la famosa línea Maginot. El jefe del Estado Mayor era Maurice Gamelin, un héroe de la Primera Guerra Mundial y un comodísimo comandante en jefe para el gobierno. Estableció su centro de operaciones a las afueras de París, en un château de Vincennes, donde solo se comunicaba con su Estado Mayor por medio de mensajes cada hora a través de motocicleta. Ni teletipos, ni radio, ni nada. Tal y como describió un visitante, aquel lugar era un submarino sin periscopio. Pero bueno, pese a la cantidad de pifias, siempre nos quedará la grandeza del ejército francés. Un juego que es muy asequible, €1, ya os digo, lo podéis encontrar en Fast to Play y para mí es que es una auténtica gozada, ¿vale? En cuanto a la cantidad de
lo fiel a lo que es a la historia en sí. Personalmente a mí me gusta mucho el periodo de entreguerras en Francia, porque fue un periodo bastante convulso, y eso me llama mucho la atención. Hubo una temporada que lo estuve estudiando un poco, ahora ya yo lo he olvidado un poco bastante, ¿vale? Pero bueno, esto me está ayudando a refrescar un poco. Y la verdad es que fue un periodo muy convulso, un periodo muy difícil, en el que los gobiernos en Francia subían y caían. Habían gobiernos que duraban horas, habían gobiernos que duraban meses, y habían gobiernos que raramente duraban un año. Los políticos franceses estaban continuamente a la gresca, no paraban, pensaban en sí mismos, no en el destino de su país, y más contra una Alemania que estaba rearmando, ¿vale? Y claro, esto pues era evidentemente un serio problema. Se me olvida la intro. Adelante la intro, que no la había puesto. Bien, vamos a ver cómo vamos a gestionar esto. Tenemos una disensión del 10%. Tenemos una cantidad de barcos aquí construyéndose. Lo siento mucho, pero todos estos barcos se van a ir. No los queremos por la sencilla cuestión de que no los necesitamos. Lo que tenemos que hacer es por tierra, pues parapetarnos y... Perdón. Intentar parapetarnos y evitar que Alemania nos invada. Bien, tenemos varias opciones. Aquí tenemos lo que es la línea Maginot. Vale, la línea Maginot es un complejo de fortalezas que se construyó a lo largo de la frontera entre Francia y Alemania, del lado francés. Digamos que impulsado por el entonces ministro de la guerra, André Maginot, ¿vale? Que bueno, era una especie de línea de fortaleza, ¿vale? Que supuestamente iba a defender Francia de una invasión alemana, ¿vale? Y bueno, en este caso, pues concretamente agrupa estas tres provincias que ya veis que aquí tenemos fortificación terrestre al tope, 10. Era una auténtica maravilla de la ingeniería, pero claro, solo protegía esta frontera. Pero bueno, voy a empezar ya. Me estaréis diciendo, oh, pon esto en marcha ya, ponlo en marcha. Sí, lo pondré en marcha, pero es que claro, primero tengo que ver qué demonios vamos a hacer. A ver, la tecnología. Bien, como podéis ver, el árbol de tecnologías está totalmente cambiado. Está más pormenorizado ahora, es más complejo, lo cual me gusta más. Cuanto más complejo, cuanto más azúcar, más dulce, por supuesto. Vale, vamos a
intentar subir la capacidad industrial con la normalización de productos. Vamos a seleccionar un grupo de investigación. Vamos a seguir. Construcción avanzada, no, aquí. Agricultura mecanizada. Esta la necesitamos también. Vamos a coger no. Tarde temprano el 36, no. Artillería campaña 21, también la vamos a coger. Y vamos a ver las decisiones. Tenemos una opción. Como somos democracia, podemos llamar a unas elecciones generales. Y ahora otra cosa importante, el gobierno. Estamos en la Tercera República Francesa, periodo que se inaugura con la caída de Napoleón III tras su derrota contra Bismarck, allá en el 1870. Ahora mismo tenemos un gobierno conservador, bajo la batuta del primer ministro Albert Sarraut y con la presidencia del radical Albert Lebrun. La política francesa de entreguerras era un caos. Por ejemplo, Sarraut tuvo que sustituir como primer ministro al conservador Pierre Laval, que apenas había durado 6 meses. Los gobiernos apenas duraban algunos días, otros meses y rara vez un año. Era un auténtico caos. De hecho, el mandato de Sarraut duraría hasta junio, otros 6 meses, pero fue interrumpido por las elecciones. Pero para que veáis lo absurdo, el predecesor de Laval, Fernand Guasson, apenas duró una semana como primer ministro en el cargo. Albert Lebrun, el 14º y último presidente de la Tercera República Francesa, pese a ser del Partido Radical Socialista, era de ideología conservadora moderada. Fue elegido presidente de la República el 10 de mayo de 1932. Asumió un papel mediador y supo adaptarse a los múltiples gobiernos tanto de izquierdas como de derechas que fueron alcanzando el poder. Un dato curioso que refleja lo volátil de la situación de la política de entreguerras francesas es que Lebrun fue reelegido en el 39 presidente, algo que solo había pasado una vez en toda la Tercera República. Continuamos. Bien, ¿qué vamos a mover? Hacia la izquierda, a la derecha. Intervencionismo, aislacionismo, no los vamos a colocar en el militarista porque igual no podemos cambiar libre mercado. Intervencionista, declaración de guerra, en principio no vamos a declarar la guerra a nadie. Militarista es lo que nos convendría, pero igual para enseñaros unas elecciones igual voy a convocar unas elecciones después. Entonces tendremos, vamos a cambiar democracia. Bien, ¿qué más? Anticarro. No, aviación más bien. Doctrina aérea. Son 37. Estos son un poco. Doctrina de tierra. 36, 38. Pues vamos a coger esta doctrina de tierra. ¿A quién se la vamos a dar? A Maurice Gamelin o Maxime Weygand, cada cual más viejo. Madre mía, dos héroes de la Primera Guerra Mundial que, bueno, uno tenía 68 años y el otro 73, y ambos fueron designados para defender a Francia, lo cual pues muestra el grado de desesperación que tenía el gobierno y el alto mando francés. Vale, pero eso ya os lo iré explicando. Vale, bien, en la producción. Los refuerzos no, bajo ningún concepto, porque vamos a necesitar estos recursos humanos para crear más unidades. Sobre todo, aviones, escuadrillas. Pero, tecnología, vamos a intentar mejorar alguna aviación. Es que claro, el multirol, caza multirol, vamos a investigarlo. Y naval no vamos a tocar nada. Infantería, tenemos la del 31, vamos a investigar la del 36.
Y no voy a colocar otro equipo porque seguramente... Hola y bienvenidos a Ocelot Strategy. Soy Masaryk y sí, por fin aparezco. Hacía mucho tiempo que no aparecía en el canal, al menos continuando con alguna de las series que ya tenía en marcha o con alguna nueva. Simplemente aparecía en las MPs que ya estaban grabadas desde hace tiempo. Pero bueno, ahora mismo voy a presentaros una nueva serie, o más concretamente una miniserie. Este es el Hearts of Iron Darkest Tour. Es un juego de Paradox que coge de base el Hearts of Iron 2 y ha sido ampliamente mejorado por modders de la comunidad. El juego vio la luz el 5 de abril de 2011 y fue editado por el propio Paradox pese a que estar mejorado por modders. Le gustó a la compañía y lo quiso distribuir. La verdad es que está bastante bien y tiene una cantidad de novedades que ya veréis que respecto del 2, si realmente a vosotros no os gustó el 3, pero si el 2 os gustó, pues esta es una opción. Que además lo podéis adquirir en... perdón, lo podéis adquirir en Fast to Play a tan solo €1. Bien, vamos a ver. Cogemos un jugador. De acuerdo, aquí lo veis. Vale. En realidad hay dos escenarios, ¿vale? Lo que pasa es que tienen comienzos distintos, ¿de acuerdo? Tenemos el escenario de la Primera Guerra Mundial, que empieza, como todos ya sabéis, en 1914. ¿Vale? Y después tenéis ya lo que es la Segunda Guerra Mundial. Periodo de entreguerras en 1933, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, prácticamente casi cada año. Y bueno, dos escenarios, la guerra ruso-japonesa y la invasión de Polonia, pero esto ya sabéis que son escenarios aislados en los que la diplomacia está desactivada y simplemente lo único que hay que hacer es jugar la guerra. Para los escenarios pues tiene más sentido jugar al Hearts of Iron 3 más que al 2, pero bueno. Bien, vamos a analizar concretamente qué clase de novedades trae novedades, que el juego ya tiene prácticamente 3 años. La verdad es que no es muy conocido, yo lo descubrí hará un tiempo, hará un año, y fue una grata sorpresa, porque yo siempre fui fan del 2, no tanto del 3, ahora estoy practicando con él, pero bueno, vamos a coger por ejemplo la Alemania, pero bueno, estamos en el 33, debería ser la Alemania de Weimar, de la República de Weimar. ¿Vale? A pesar de que aquí veis el retrato de Adolf Hitler. Bien, una de las novedades respecto del 2 es que el Darkest Tour contiene más provincias y un nuevo árbol de investigación mejorado. Vale, aquí estamos. ¿Veis? Vais a ver cosas bastante curiosas. Bueno, como ya sabéis, el Hearts of Iron 2 llega hasta el 1963. Podemos empezar un poquito lo que es la Guerra Fría. Y ahora veréis las novedades que trae, que son las decisiones, que son muy parecidas a las del Hearts of Iron 3. Son decisiones que las podemos autodesencadenar nosotros mismos si cumplimos con una serie de requisitos. Como por ejemplo, imprimir moneda. Nuestro Banco Nacional puede imprimir más moneda para tapar algunos problemas presupuestarios sin recurrir a préstamos de dinero. Así, puede llevar a un incremento inflacionario, lo cual podría ser problemático para nuestra industria. Esto pues nos daría un menos 1% a la disensión, nos daría 400 de dinero y nos bajaría un 1% la capacidad industrial. Capacidad industrial es básicamente la capacidad que tenemos para construir unidades, infraestructuras y toda clase de elementos que nos ayuden en nuestra escalada bélica. Bien, como podéis ver, la República de Weimar con un 40% de disensión y recién nombrado canciller Adolf Hitler, pero está de presidente Paul von Hindenburg. Es decir, aún estamos dentro de lo que es la República de Weimar, aún no se ha incendiado el Reichstag, se supone que es un evento que saldrá más adelante. Pero además, en cuanto nos ponemos a jugar, vais a ver que nos sale un evento, más que nada para que veáis el realismo histórico que tiene esta versión, que es lo que me gusta. Lo ponemos en marcha, ya nos debería salir un
evento veis elecciones generales. Las elecciones federales al Reichstag de la República de Weimar, llevadas a cabo el 5 de marzo de 1933, concluyeron con la aplastante victoria del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP, siendo el partido más votado con el 43,9% de los votos. ¡Qué horror! Pero no logrando la mayoría absoluta deseada por Hitler. Aún así, el apoyo popular fue suficiente para que el 23 de marzo Hitler y sus partidarios aprobaran la ley habilitante que le otorgaba al canciller del Reich poderes especiales que le permitirían gobernar por decreto. Es decir, ya sabéis, la quema del Reichstag, que misteriosamente el Reichstag acabó ardiendo. Hitler lo utilizó como pretexto y puso en marcha la ley habilitante y pues adquirió pues poderes cuasi dictatoriales, mientras el pobre von Hindenburg pues debido a su avanzado estado de edad no estaba muy al tanto de qué demonios estaba ocurriendo. Bien, tenemos dos opciones aquí para que veáis que las posibilidades que nos da esta versión es seguir con la Alemania nazi o crear una Alemania comunista. Es decir, fundamos la RDA, la República Democrática Alemana, para que veáis. Bueno, ya pasamos a ser comunistas. ¿Vale? Es una opción que no está nada mal y bueno, pues podemos jugar múltiples, digamos, eventos históricos. ¿Esto qué es? ¿Son rebeldes? Partisanos. Y curiosamente salen en Nuremberg, uno de los lugares donde los nazis tenían más apoyo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a analizar otro escenario que también está muy bien. Otro país, que para que veáis la cantidad de opciones que tenemos un montón. Y ya pasamos a jugar, porque vamos a jugar con Francia. Cogemos el 33, cogemos por ejemplo Estados Unidos, cargamos y jugaremos con Franklin Delano Roosevelt, recién elegido presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Y podremos aplicar las políticas del New Deal para ir poniendo cota a lo que era la Gran Depresión, una nueva ley bancaria, la reforma agraria y toda serie de eventos desencadenables de forma manual importados de lo que es el Hearts of Iron III. Esto lo habilitaron los modders. Por ejemplo, podemos crear el New Deal, ¿vale? Y ahora veréis una cuestión, baja la disensión un menos 5%, nuestra política interior varía en 1 a cambia de economía planificada. Y ahora veréis que algo que se han currado los modders en la última versión, que cuando por ejemplo aplicamos el New Deal, pues no sucede nada. La ley bancaria, generalmente, ley de emergencia bancaria, pues generalmente sale Roosevelt hablando, esto me ha dejado mal, ¿vale? Pero se le oculta seguramente porque igual estoy grabando y entonces pues ha debido dar un fallo, pero cuando aprobamos por ejemplo el New Deal, sale el discurso de Roosevelt en el que aprobó este paquete de ayudas y reforma. Vale, podemos la ley de emergencia bancaria, aplicación industrial más 5%, revocación de la prohibición de la ley seca, tomar un préstamo, obras públicas. Aquí hay un montón de eventos para intentar sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Bueno, otra cosa que he dicho pero que no habéis podido ver respecto del 2, veréis que pues evidentemente hay muchísimas más, hay más provincias, lo cual pues le da un poco más de complejidad al juego. Eso no está nada mal, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a ir a lo que nos verdaderamente importa. Esta partida va a ser con Francia, con la Tercera República. Vale. Intentaremos recrear el periodo de entreguerras y mostraros los enormes problemas que tuvo Francia y que desembocaron en un estrepitoso fracaso contra
la Alemania nazi. Y por eso será una miniserie. No sabemos muy bien si podremos aguantar el embate alemán, sí o no. Vale, entonces intentaremos ir gestionando. No voy a empezar en el 33 porque si no se va a hacer muy largo. Ya os digo, esto tiene idea de ser miniserie. El objetivo es que veáis el juego. Vamos a tener pérdidas. Bueno. Vamos a intentar bajar esta disensión que tenemos aquí. No vamos a colocar nada a producir. Algunos diríais, ¿qué opción? Ampliamos la línea Maginot hasta el mar. Yo no soy partidario. Antes construiría aviones. Pero bueno, vamos a hacer bajar la disensión. Inteligencia no la tocamos de momento. La producción la dejamos ahí. Modernizaciones nada. Vale, pues creo que ya podemos ir dándole aunque sea velocidad normal para ir progresando poco a poco. ¿De acuerdo? Bueno, le damos. Tras la Primera Guerra Mundial... Vamos a ver esto un poquito más rápido. Tras la Primera Guerra Mundial, todos los gobiernos europeos, salvo la Rusia soviética, eran... bueno, esto es el autocomercio. El mismo... ¿Por qué me ha subido la disensión? ¿Por qué? Estaba a 10. Creo que no me he fijado bien. Creo que he cerrado. Y Italia ha tenido éxito en una campaña de difamación contra nosotros. Fantástico. Empezamos fantásticamente bien. Bueno, al menos nos han regalado una tecnología por aquí. Bien. Todos los gobiernos europeos, salvo la Rusia soviética, eran regímenes parlamentarios representativos antes de la Primera Guerra Mundial. Otras más bien. Artillería. Vale. Es decir, el gobierno constitucional liberal se veía como un signo de progreso y sus valores se habían integrado en las sociedades europeas de entonces. Hasta ahí, pues bueno. Un conjunto aceptado de derechos y libertades de los ciudadanos, como por ejemplo la libertad de expresión, de opinión, de reunión, eran garantizados por los gobiernos constitucionales libremente elegidos. Pocos se oponían a él, ni el movimiento obrero socialista, que era el que, digamos, algunos los veían como una amenaza contra las democracias liberales, y no era así, pues en realidad defendían el gobierno constitucional y los principios de convivencia y libertad, pero no defendían el mismo sistema económico. ¿Vale? Por lo menos desde esa perspectiva yo lo veo así, como otros autores e historiadores, ¿vale? Pero bueno, ojo, otro tema también sería hablar de los comunistas y anarquistas. Ojo, estoy hablando de socialistas, no de comunistas y anarquistas, ¿vale? De todas formas, para mí es importante hacer un inciso en esta cuestión, y si observamos la segunda oleada de revoluciones que llegaron en el periodo de entreguerras, está claro que la ascenso comunista era una amenaza, ¿vale? Porque era antiliberal, ¿vale? Pero curiosamente, esto analizadlo y veréis, curiosamente, ni un solo régimen democrático liberal fue desalojado desde la izquierda. Ninguno en este periodo. Ninguno. De hecho, fue el fascismo, primeramente en su forma italiana y después en la alemana, con el nacionalsocialismo, las que inspiraron a las fuerzas antiliberales desde la derecha. Y pues a lo largo de toda Europa se fue extendiendo. Vale, una investigación nueva. Vale, aquí vemos que la República Española ha tomado una decisión: elegir al Frente Popular en las elecciones generales. Pues bien, el Frente Popular aparece en España, en la República Española. El tanque temprano lo vamos a investigar también. Industrial, aquí, vale. Desencriptado, esto ahora después lo
combustible sintético, hay un montón de cosas que investigar. Esto voy a darle un poco más de caña, porque si no... Vale, quiero que esto sea corto y no se extienda demasiado. Agricultura mecanizada, vale, muy bien. Preparación para la guerra. Las beligerantes acciones de la fuerza alemana nos obligan a preparar a nuestra industria